Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la justificación de la didáctica de Alicia Camilloni, que se encuentra en el libro El saber didáctico. ¿Cómo lo vamos a ver? Ella le llama condiciones de legitimidad. Voy a ir leyendo cada una de ellas y luego explicándolas. ¿Sí? Bien, tal y cual están en el libro. Entonces dice el por qué y para qué de la didáctica. La primera dice: la educación ha asumido varias formas según los fines que la animan, de acuerdo con las concepciones de sociedad, de cultura y de hombre que la sirven de sustento. Con frecuencia, el logro de los fines ha primado por sobre la consideración de la ética de los medios pedagógicos, y que cuando esto ocurre es porque una ideología de la eficacia ha tendido a privilegiar los resultados a costa de las consideraciones de la correspondencia entre la modalidad de formación y de la correspondencia entre modalidad de la formación que se brinda y la libertad del sujeto. Si consideramos que todas las formas de influencia sobre las personas pueden ser consideradas modalidades legítimas de educación, entonces podríamos afirmar que la didáctica no es necesaria. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Se refiere a que los objetivos que persigue la educación y concepciones no son todos válidos. Por ejemplo, el adoctrinamiento para que los alumnos adopten perspectivas o creencias, ¿sí? Diferente a otra forma de enseñanza constructivista, crítica y reflexiva de enseñar, ¿sí? Bien. Vamos a la número 2. Dice: históricamente se ha enseñado de múltiples formas y cada una tiene un valor diferente según la época. Si creyéramos que todas las formas y modalidades de enseñanza que existen tienen el mismo valor, que son eficaces para el logro de los propósitos de la educación, entonces la didáctica no sería necesaria. Lo que expone ella es: no todas las formas, es decir, métodos de enseñanza son eficaces. Es decir, un docente puede tomar de cada enfoque educativo, de cada método de enseñanza, lo positivo según el contexto o grupo que le toque. Vamos a la tercera. Dice: los contenidos de enseñanza, la metodología, los temas y los conceptos se originan en diversas disciplinas y tienen variadas lógicas y formas de despliegue. Si creyéramos que la enseñanza se debe transmitir los conocimientos disciplinarios con la misma lógica que se descubrieron y con la que se organizaron y justificaron en cada campo disciplinario, entonces la didáctica no sería necesaria. Se refiere a la didáctica específica, ya que no todos los contenidos se van a enseñar de la misma forma. No es lo mismo enseñar lengua o enseñar matemática, ciencia, química, etc. Número 4. Los currículos, el por qué y el para qué aprender según cada etapa de la vida, sufren constantes cambios y acomodaciones de acuerdo con la sociedad, la cultura, la clase social en la que se inscriben. Y es necesario someter estos saber a una crítica constante, si no la didáctica no sería necesaria. Y ahí expone esa reflexión sobre los métodos y estrategias de enseñanza según el contexto social y la necesidad de los sujetos. Por ejemplo, hace unos años en el currículum se incorpora la tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque esto fue un cambio social que la educación tuvo que absorber para preparar a los alumnos en competencias de qué, para la vida. Bien. 5.
Si bien se ha democratizado la educación llegando a los sectores antes excluidos, los aprendizajes no son iguales para todos. Solo algunos desarrollan habilidades de orden superior y otros fracasan. Si deseáramos lo contrario a esta situación, la didáctica no sería necesaria. Es decir, que todos tengan acceso y se democratice la educación no es algo a veces real en las instituciones, ya que vemos recorte de contenidos. Por lo tanto, la didáctica es necesaria para habilitar ese acceso realmente democrático a todos los contextos. Sexta. Algunos autores sostienen que el límite de los aprendizajes que una persona puede realizar está definido por las aptitudes con las que ha sido dotada. La enseñanza, de acuerdo con estos autores, está sujeta y coartada. Si creyéramos esto, la didáctica no sería necesaria. Cada estudiante posee múltiples posibilidades de desarrollar sus aptitudes. La didáctica se ocupa de reconocer esas condiciones de los estudiantes y busca la manera de modificar significativamente sus atributos. Es decir, romper con la creencia de que el alumno tiene un límite en el aprendizaje. El docente debe lograr aplicar múltiples métodos de enseñanza, facilitar, mediar, guiar para que el alumno construya un aprendizaje significativo. A eso se refiere. Vamos a la número 7. Dice, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos está sometida a reglamentaciones de nivel jurisdiccional e institucional que establecen con claridad formas, periodos, tipos de instrumento, escalas de calificación y regímenes de promoción. Si creyéramos que con la supervisión de la aplicación de las reglamentaciones vigentes se logra resolver los problemas que plantea la evaluación, que puede hacer el profesor de lo que el alumno ha aprendido, entonces podríamos afirmar que la didáctica no es necesaria. La didáctica trabaja en la evaluación porque ella es compleja y variable, imprevista, ya que no siempre determina el éxito de los estudiantes ni se reduce a la aplicación de unas reglamentaciones. Es decir, la evaluación no es la única forma de resolver ni los problemas de educación ni los problemas de aprendizaje. Por lo tanto, ella propone durante el transcurso de su libro la evaluación de proceso o formativa, es decir, ir viendo cómo el alumno en las actividades va a desarrollar el aprendizaje y no esperar a una evaluación sumativa que es reglamentaria para solo ver un resultado. Bien, vamos a la número 8. Y la última. Si pensáramos que enseñar es fácil, que el profesor nace o no con talento, si pensáramos que todo está bien en la educación o es poco lo que se puede hacer, entonces construir conocimientos didácticos sería una tarea sin sentido. La didáctica renace sobre la base de la crítica a los 8 supuestos. La didáctica es necesaria porque se puede enseñar mejor en cualquier campo del conocimiento y ello está sujeto a una revisión y reflexión constante de los currículum, las estrategias de enseñanza, los contenidos, las evaluaciones, las posturas de quien enseña y quien aprende. Así, la didáctica es una disciplina teórica que estudia la acción pedagógica desde su descripción, explicación y fundamentación. La didáctica, en consecuencia, es una disciplina que se construye sobre la base de la toma de posición ante problemas esenciales de la educación como práctica social y que procura resolverlos mediante el diseño y evaluación de proyectos de enseñanza.
en los distintos niveles de adopción, implementación y evaluación de decisiones de diseño y desarrollo curricular, de programación didáctica, de estrategias de enseñanza, de configuración de los ambientes de aprendizaje y situaciones didácticas, de la elaboración de materiales de enseñanza, el uso de medios y recursos, de la evaluación tanto de los aprendizajes cuanto de la calidad de la enseñanza y de la evaluación institucional. Fíjense que acá resume los 8 postulados diciendo que la didáctica tiende a mejorar la calidad educativa. ¿Cómo? Estudiando el proceso de enseñanza. ¿Cómo? Desde las teorías de enseñanza y aprendizaje para llevarlo a una práctica real, contextualizada, sin dejar de lado el análisis y reflexión de los contenidos y cómo enseñarlos, cuándo y a quién, los tiempos, metodologías, métodos y estrategias. Si te sirvió el contenido, regálame un me gusta, comparte y suscríbete para que nuestro canal siga creciendo. Recuerda que para poder contactarnos para clases personalizadas o cualquier contenido que necesites, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, o a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.